Buenas noches a todos, qué gusto que estén aquí con nosotros para este homenaje a José Emilio Pacheco a 10 años de su fallecimiento, el 26 de enero de 2014. Doy la bienvenida también y agradezco la presencia de mis compañeros, la poeta Teddy López Mills y los escritores y periodistas Héctor de Mauleón y José Luis Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Pues nos hemos reunido aquí en la Casa Universitaria del Libro para recordar a José Emilio Pacheco, una figura fundamental para nuestra generación y para otras tantas que vinieron después, pero además porque se trata de una obra que sigue viva y sigue impactando a las nuevas generaciones, ya sea en poesía, cuento, ensayo o su labor periodística desde la columna Inventario, que comenzó a publicar en 1973. Pacheco fue un creador incansable y versátil que, además de dominar distintos géneros, estuvo comprometido con su momento histórico. Y además de la calidad literaria que encontramos en su obra, hay una mirada profunda, sensible y una capacidad de observación y compromiso social. En su poesía, donde explora temas como el amor, la muerte, la soledad o la memoria, vamos a encontrar también una poesía comprometida con nuestra realidad social y política. Una voz crítica, con cuestionamientos en diversas situaciones que se estaban dando en su momento, por ejemplo, cuando se refiere a la capacidad destructora del hombre en el poema Los Vigesémicos, es decir, quienes transitaron por el siglo XX. Y dice ahí, sobre todo matamos, nuestro siglo fue el siglo de la muerte, refiriéndose al siglo XX. Pacheco reflexionó también sobre la fugacidad de la vida y la importancia de preservar la memoria. Allí está No me preguntes cómo pasa el tiempo, escrito en los años 60 y que marcó un hito en la poesía mexicana. En el polvo del mundo se pierden ya mis huellas, me alejo sin cesar. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Por supuesto, el amor y el desamor, la soledad, están presentes a lo largo de su obra. Cada verso de Pacheco es una invitación a explorar las complejidades de la experiencia humana, seguido de una dosis de melancolía. Temas de la naturaleza y el medio ambiente ocupan un lugar destacado. Por ejemplo, el deterioro ecológico lleva a Pacheco a darle cada vez mayor importancia a la observación y al estudio de la naturaleza. En su poema Las ostras dice, pasamos por el mundo sin darnos cuenta, sin verlo, como si no estuviera ahí o fuéramos parte infinitesimal de todo esto. Por supuesto, un capítulo aparte lo merece el tema de la ciudad, de la vida urbana, que impactó de manera sustantiva su escritura. José Emilio Pacheco es un poeta de la memoria y la ciudad. La colonia Roma, por ejemplo, protagonista de Las batallas en el desierto, una novela clásica en la que captura la atmósfera de la Ciudad de México en la década de 1940. La ciudad, en Pacheco, es un escenario donde se entrelazan las historias y los sueños de sus habitantes, y donde de nuevo el paso del tiempo deja su huella indeleble. Las batallas en el desierto, junto con El principio del placer, son además novelas iniciáticas que en su tiempo deleitaron a los jóvenes y que seguramente lo siguen haciendo, aunque ya estemos en la era de la inteligencia artificial. Creo que José Emilio Pacheco está más vigente que nunca en estos momentos, sobre todo que vivimos aquí en este país, y que su lectura es indispensable para entender, para comprender no solamente su mundo, sino por el que estamos transitando ahora. Le dejo la palabra entonces a José Luis Martínez. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Gracias, Guadalupe. Pues es un privilegio estar aquí con Guadalupe Alonso, Teddy López Mills, con Héctor de Mauleón, con todos ustedes para hablar de un escritor esencial como José Emilio Pacheco. Yo voy a leer un texto donde no hablo
de sus obras más conocidas, no hablo de sus grandes obras, ni de los poemas que todos conocemos o muchos conocemos, sino de esa obra que ha permanecido oculta durante mucho tiempo y que solamente la labor de algunas personas verdaderamente comprometidas con el trabajo, con la literatura de José Emilio Pacheco, han podido llevarla a los lectores actuales. Dice el texto, que se llama El inventario y la pepena. En 2014, en un ensayo titulado Inventario, Gabriel Said, quien está cumpliendo 90 años con una energía y lucidez impresionantes, recomendaba cuidar la obra de José Emilio Pacheco. Hay que cuidarla, decía, respetando los libros que él mismo organizó, pero recogiendo lo que está a la deriva. Por una parte, lo que haya dejado inédito, incluso grabaciones de sus conferencias, participaciones en mesas redondas, declaraciones, entrevistas. Separadamente, la prosa cuidada y publicada por él mismo, pero dispersa. De esta hay que hacer el inventario y proceder a la pepena, por lo pronto tal cual. De esa cantera pueden salir después las ediciones, no se diga las consultas de lectores e investigadores. Esta encomienda la han llevado con ejemplar dedicación Javier Perucho y Jesús Quintero, aquí presente. Entre otras cosas, Perucho ha pepenado y coleccionado los aforismos y los guiones olvidados de José Emilio, y Jesús ha emprendido una infatigable pesquisa de sus textos perdidos en archivos y hemerotecas, con los que alimenta en Facebook el fuego maravilloso de textos a la deriva. Lo que hace Quintero es una invaluable labor de rescate y testimonio de una admiración sin reservas hacia el poeta, narrador, aforista, ensayista, periodista, guionista y dramaturgo, a quien su amigo Sergio Pitol llamó el polígrafo perfecto. El hallazgo más reciente de Jesús Quintero es la pieza en un acto, El pasado lo guardan las arañas, publicado en 1960 en la revista América, dirigida por Marco Antonio Millán. La obra no ha sido incluida en ningún libro y es prácticamente desconocida. De esta obra, Jesús escribió una breve nota introductoria y una glosa que se publicará el sábado en el suplemento Laberinto. Hace 10 años, el doctor Javier Perucho me platicó del trabajo que venía realizando al reunir los aforismos de José Emilio, trabajo que también han emprendido estudiosos como Julio Ortega. Y me habló de sus guiones para Cine Verdad, el noticiario cultural y de curiosidades científicas y de espectáculos, producido y dirigido por Miguel Barbachano Ponce entre 1955 y 1974. Este noticiario, como pueden recordar algunos, se transmitía antes de la proyección de las películas. Los guiones, como he escrito en otra ocasión, merecen ser editados. En ellos, José Emilio confirma el gran respeto que sentía por los espectadores anónimos, como aquellos que en los 60 atisbamos un horizonte más limpio y más amplio a través de esas pequeñas historias que nos contaron las voces inolvidables de Fernando Marcos o Claudio Obregón, que fueron escritas por José Emilio Pacheco y a mí me devuelven el recuerdo de la ciudad y los cines desaparecidos, muchos de ellos verdaderos palacios de mi infancia. Al leer, gracias a la generosidad de Javier Perucho, los guiones de José Emilio, esbeltos, breves, agradables, me doy cuenta de por qué Cine Verdad atrapaba la atención de los espectadores. ¿Por qué Cine Verdad atrapaba la atención de espectadores tan poco enterados como yo? O tan poco enterados como éramos quienes asistíamos a las salas de barrio a ver películas de luchadores, westerns mexicanos, comedias rancheras o melodramas urbanos. No sabíamos ni nos importaba
¿Quién estaba detrás de aquellas historias? Solo escuchábamos una voz en off que iba narrando lo que se ilustraba en la pantalla. En uno de esos guiones, escrito en 1969 con motivo de una exposición en homenaje a Marilyn Monroe en la Galería Universitaria Aristos, José Emilio escribe: antes que símbolo o alegoría, Marilyn es una sensualidad jubilosa. La música parece nacer de ella misma, y en la danza que el cine perpetúa, todo el trasfondo se desvanece para que solo quede la estrella abrazada, besada, pensando en algo que no sabremos nunca, sintiendo la melancolía del triunfo y la esterilidad final del éxito. Quienes vivieron esos años pueden cerrar los ojos e imaginar las palabras de José Emilio en la voz grave de Claudio Obregón, mientras se suceden las fotos y secuencias fílmicas de Marilyn Monroe, teniendo como fondo la música de The Happening. Sobre ese trabajo que le daba dinero para comer y en el que no escatimaba nada de su talento, José Emilio escribió un poema llamado Cine Verdad, incluido en Islas a la Deriva. Dice así: ¿dónde estarán aquellas horas, te preguntas, pero no con nostalgia? Porque parece un gusto imperdonable de energía dispendiar el brevísimo tiempo que nos fue dado en tantas situaciones diferentes, melodramas, sainetes, vodeviles, parodias de parodias, una tragedia, a que se ajusta la experiencia vivida. En algún cine de otra eternidad han de pasar ahora esas películas, todo en copias rayadas, más bien difusas, hasta que se haga polvo el celuloide. Lo sabemos, ya se hizo polvo el celuloide. Contra lo que predican los mercaderes del templo en sus guiones para Cine Verdad, José Emilio no sacrificó nada de su escritura para volverlos accesibles a toda la gente. Son textos perfectos, escritos con imaginación y con rigor, con la ligereza y profundidad que caracterizan su literatura, con la amabilidad que lo caracterizaba como ser humano. Gracias. Gracias, José Luis, por estas sorpresas que nos estás compartiendo de José Emilio Pacheco. Yo la verdad no sabía que él era el autor de esas cápsulas de Cine Verdad que yo sí me acuerdo de ellas. Sí. Bueno, Teddy López Mills, poeta muy cercana al trabajo de José Emilio Pacheco. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Teddy. Muchas gracias y pues adelante. Muy buenas noches a todos, me da muchísimo gusto estar aquí con Guadalupe, Héctor de Mauleón, José Luis Martínez y con ustedes. Voy a leer un breve texto que tiene que ver con más que con la poesía de Pacheco, con la actitud ante la poesía de José Emilio Pacheco. Yo creo que esto lo que leyó José Luis, lo que voy a leer ahora y luego lo que dirá Héctor de Mauleón puede abrir un espacio de conversación y luego quizá también un espacio de preguntas para ustedes. Bueno, paso a leer. Se llama Sin Artificio. En una carta del 17 de agosto de 1966 dirigida a Octavio Paz acerca de la problemática edición de Poesía en Movimiento, José Emilio Pacheco establece una especie de credo. Y sobre todo en una antología de la aventura, mi presencia como autor o participante es grotesca. No creo añadir nada a la poesía mexicana, excepto una tibia voluntad de forma, que es más bien la característica crepuscular del decoro. Termina la cita. Pacheco tenía 27 años cuando se opuso así a la tradición de ruptura que proponía la Paz en su lista canónica de poetas mexicanos, con una modestia combativa que terminaría por convertirse en uno de los rasgos esenciales de su persona pública y de su poesía. Entre todas las rutas a mi alcance, escribe en un texto de La arena errante, elegí siempre andarme por las ramas, fin de cita, lo cual significa distraerse y alejarse, sin por ello soltar los asideros. No deja de ser extraña la pasión y la rebeldía que contiene el deslinde de Pacheco,
pues el rompimiento no fue para colocarse en los extremos, una vanguardia de un solo miembro o una retaguardia defensiva, sino para instaurar una poética del justo medio, cuyo objetivo implícito era, y es ya ejemplarmente, darle la vuelta a cualquier tipo de autoridad y a la larga de autoritarismo. Supongo que en eso consiste el decoro, en huir de las definiciones exaltadas, porque tienden por su misma naturaleza a dejar fuera las excepciones o, peor aún, a excluir a la mera sensatez, aquella zona moralmente ambigua donde Pacheco instala con ironía y autoescarnio un observatorio frágil cuyas imágenes imprecisas abolen el peligro de las certidumbres. Sin embargo, las incertidumbres también erigen bastiones, y la sencillez puede acabar siendo un disfraz imposible de quitarse de encima cuando ya funciona como tarjeta de presentación o comodín. Nadie más consciente de estas paradojas molestas que Pacheco. En su obra hay numerosos poemas en contra de las ceremonias de un género literario que se concibe como único y es por ende vanidoso incluso cuando quiere ser humilde. Perra infecta, sarnosa, le dice Pacheco a la poesía, risible variedad de la neurosis, precio que algunos pagan por no saber vivir. Termina cita. Había un rasgo de José Emilio que pasamos muchas veces por alto, que es su infinito sentido del humor. Está escondido, está agazapado, sobre todo en las páginas de sus inventarios y no se diga en su conversación. Yo recuerdo que me sigue dando mucha risa cuando él contó la historia del hombre de las tabernas, no de las cavernas, de las tabernas, y decía, porque lo maravilloso de José Emilio es que era capaz de hacer cruces de todo. Entonces él decía, cuando surgió Víctor Hugo y tuvo tanto éxito que le tuvieron que empezar a pagar el 60% de regalías por cada uno de sus ejemplares, el mercantilismo decidió que no podría volver a haber otro Víctor Hugo, y a consecuencia de eso los poetas se volvieron una orden mendicante que vivía en las tabernas escribiendo entre ajenjo y coñac unos versos que nadie leía. Y decía, pero terminó la era de las tabernas y empezó la era de los cuadernícolas. La era de los cuadernícolas eran los escritores que surgieron a la sombra de la Revolución Mexicana, que obtuvieron cargos burocráticos y que gracias a los pequeños sueldos que cobraban podían publicar pequeños cuadernos con sus poemas. Eran los poemas de Novo, de Villaurrutia, de Pellicer, etcétera. Entonces a todo le podía encontrar un giro que era como muy divertido y que muchas veces pasamos por alto. Él decía, por ejemplo, que la moda pasaba, pero que la desnudez seguía intacta como al principio del mundo. Era algo que estaba cargado de humor y al mismo tiempo de revelaciones. José Emilio Pacheco dijo que las vidas de todos los escritores no acababan con un final feliz. Y decía que por lo menos escritores como Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán habían muerto con la pluma en la mano. Cuando él escribe eso, no imaginaba que hace 10 años, una noche de hace 10 años, escribiendo su último inventario para Proceso, un inventario que estuvo dedicado a la muerte de Juan Gelman y que cerraba con unas palabras que decían que gracias a la poesía de Juan Gelman, la historia de la literatura, en la historia de la literatura mexicana iba a quedar una huella brillante. Fue lo último que escribió. La poesía de Gelman dejará en la literatura mexicana una huella brillante. Se levantó después de enviar ese texto a Proceso. Hay 2 artículos, uno de Armando Ponce, que es muy conmovedor, que cuenta de cómo fue eso, y otro de la propia Cristina Pacheco. Se levantó después de mandar el artículo, y cuando uno iba a su casa era sorprendente la cantidad de libros que tenía. Los libros invadían las escaleras, invadían los sillones, invadían las mesas, pero no eran libros envueltos en plástico o que estuvieran recién guardados, eran libros que tenían anotaciones, que se veían marcados, eran libros que habían sido leídos completamente. Él decía que no veía los noticieros porque en el tiempo que veía los noticieros le daba tiempo de leer un cuento.
Y entonces prefería leer un cuento y estar todo el tiempo entregado a eso. Y esto hacía que su casa fuera una biblioteca verdaderamente infernal. De verdad ya no cabían los libros y en los peldaños para subir al segundo piso estaban apilados a los lados hileras de libros. Y en una de esas hileras, eso también es completamente paradójico, porque esos libros lo mataron. Tropezó con una de esas hileras, se pegó en el escritorio en la cabeza, se quedó en el suelo un tiempo. En procesos empezaron a preocupar porque había quedado de llamar para ver si habían recibido bien la columna, el inventario, y si no había dudas, se comenzaron a preocupar y llamaron y nadie contestaba. Como a la hora, Armando Ponce se logró comunicar con él y lo encontró como confundido. Y le dijo, bueno, no le dijo que se hubiera pegado pues, muy fuerte o que hubiera tenido un accidente necesariamente grave, pero lo notó confundido y dijo, es que me resbalé con uno de los libros. Cristina cuenta que cuando llega, lo encuentra raro, le dice que se cayó, que le duele la cabeza, no quiere cenar, ella le propone irse al hospital y él dice, no voy a ir por un estúpido dolor de cabeza al hospital, me voy a acostar a descansar un rato. Se acuesta a descansar y dice Cristina que pues, no despierta, le echa un poco de agua, le humedece la cara, le ve las manos amoratadas y en ese momento se da cuenta que algo muy grave está pasando. José Emilio pues ya no despierta, pero muere como había predicho años antes, que morían los escritores privilegiados, con la pluma en la mano, escribiendo la última línea y mandándola de una columna que había comenzado en 1973, que era la columna cultural más extensa en la historia del periodismo cultural mexicano, la de más larga vida, y que, me voy a pelear tal vez con Teddy, para mí concentra lo mejor de la obra de José Emilio Pacheco. Porque José Emilio Pacheco tenía algo que era muy desesperante. Escribía un cuento en 1963, lo publicaba, tenía éxito, a los 19 años todo el mundo lo celebraba, y él decía, no, pues que no quedó bien. Y entonces empezaba a hacerle pequeñas correcciones, y pequeñas correcciones, y pequeñas correcciones, y entonces pasaba toda la vida corrigiendo, a pesar de que él siempre decía que uno no escribe lo que quiere, sino lo que queda escrito, citando a Paul Valéry en el sentido de que las obras no se acaban, se abandonan. Él decía, a pesar de eso, toda la vida siguió trabajando y retrabajando cada uno de los textos. Si uno encuentra, por fortuna, una edición de La sangre de Medusa o del Viento distante de 1963 y se maravilla con los cuentos del Viento distante, pero luego encuentra una edición de Era de los años 90 y la compra, se da cuenta que los cuentos ya no son los mismos, se movieron, algo pasó. En algunos casos a mí me daba coraje porque cosas que me habían encantado de la primera lectura ya no estaban, las había borrado, y yo decía, ¿cómo tiene un escritor de 50 o 60 años el derecho de corregir al muchacho que fue a los 28? Y José Emilio contestaba, mientras no alteres la sintaxis, ni la perspectiva, ni el punto de vista, todo es perfeccionable. Pero yo decía, si José Emilio, en lugar de dedicarse a reescribir, hubiera seguido escribiendo otras cosas, ¿cuántos cuentos no podríamos estar leyendo ahora? ¿Qué ganas de leer una novela semejante a Las batallas en el desierto, o un libro como La sangre de Medusa, o más inventarios? Decía yo que creo que los inventarios son parte del trabajo más logrado de José Emilio, porque tenían una magia que ocurre pocas veces en el periodismo mexicano. Uno compraba Proceso, o en mi caso, a lo mejor ustedes se van a identificar conmigo, pero yo compraba Proceso y veía la portada, que era pues, la portada de un presidente, el juicio, la corrupción, la decadencia, el declive. Siempre parecía que el país iba a acabar antes que la revista. Pero uno compraba Proceso y en lugar de enterarse de las desgracias del país, volteaba la revista y yo comenzaba por atrás. Comenzaba leyendo la tira cómica de Boogie, el aceitoso, ¿no? Y después el inventario, o sea, entraba yo a Proceso por atrás. Y en ese tiempo
José Emilio no dejaba que se recopilaran los artículos que había escrito durante 30 o 35 años por lo mismo. Decía, están llenos de imperfecciones, me voy a avergonzar, tengo que corregir y son muchos, no me da tiempo, etcétera. Y entonces yo lo que hacía era bajar a la fotocopiadora de la revista donde trabajaba, fotocopiar los inventarios e irlos archivando en unas carpetas, de manera que pues, llegué a tener, de los que más me gustaron, una colección más o menos respetable. Luego me enteré con gran envidia que Eduardo Antonio Parra fue llamado para hacer la edición de los inventarios, lo llamó Marcelo Uribe, y dice que cuando llegó a la oficina le dijeron, te tenemos una chamba, y él hizo una sonrisa de júbilo. Había 1 metro de engargolados con todos los inventarios que habían logrado rescatar, de los que se publicaron en el diorama y de los que se publicaron en proceso a lo largo de 40 años. ¿Qué son esos inventarios? Esos inventarios son, pues mira, pondré un ejemplo. En 1986 se cumple 1 siglo de la aparición de Jack el Destripador. Entonces José Emilio dice, hay que contar que hace 1 siglo un hombre estuvo matando prostitutas en Londres. Pero empieza a buscar el contexto. Entonces dice, ¿cómo puede aparecer un hombre que matara prostitutas en la era victoriana? Bueno, entonces empieza a leer los libros de patología sexualis, empieza a buscar los viejos anuncios de los periódicos donde anunciaban cinturones de castidad para las señoritas y unos aparatos que hacían sonar una campanita en caso de que el adolescente tuviera una erección para alertar a los padres. Un momento de una represión brutal de la sexualidad. Y comienza a encontrar unas revelaciones maravillosas. Dice, un año antes, o 2, no me acuerdo, de que apareciera Jack el Destripador, había un escritor que había publicado un libro que se llamaba El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que a lo mejor explicaba, pero eso ya estaba en el ambiente. Stevenson había sacado ese libro, Stevenson. Había sacado El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde y que contaba la transformación de una persona en la que convivía el abogado respetable y el loco, el científico desquiciado, que con una pócima se transformaba. Entonces dice, en el momento en el que aparecen los crímenes, aparece este libro. Y justo cuando están ocurriendo los crímenes, a un escritor se le ocurre darle desde la literatura el antídoto, porque hay un escritor que se llama Arthur Conan Doyle, que saca la primera aventura de Sherlock Holmes, que es el detective que desde su estudio y a través de los ejercicios de la lógica y de la mente puede resolver cualquier cosa. Entonces comienza a armar de las cosas más dispares, de las cosas que a nadie se le hubiera ocurrido juntar. Comienza a armar un artículo. Yo no sé cómo le hacía, porque se publicaban pues, cada semana, y para publicar, para juntar lo que estaba ahí cada semana, pues era una persona que pues, tenía que despertarse en la madrugada y dormirse otra vez en la madrugada, leyendo todo lo que tuviera que ver con eso. Pero además, y lo comentaba ahora Teddy, en un mundo que era el mundo pretecnológico. Hoy nosotros podemos meternos a buscar lo que sea de cualquier biblioteca del mundo, de cualquier periódico, de cualquier país. Podemos tener acceso a libros que de otro modo no podríamos conseguir, pero en el mundo de José Emilio Pacheco había que ir a la Biblioteca Nacional, había que pedir un tomo de la hemeroteca o un libro para hacer la antología del modernismo, que cambió totalmente la visión del modernismo. Pues se tenía que ir y tenía que transcribir a mano, no existía ni la fotocopiadora. Tenía que transcribir a mano los poemas y los textos que iba a hacer. Entonces era un mundo muy complicado, muy lento para la velocidad que tenía José Emilio para hacer cruces. Entonces, unos años después de la muerte, pues llaman a Parra y a otras personas para que hagan una antología de los inventarios. Y se publican 3 volúmenes, más o menos de este grosor. Dice que dejaron fuera casi el 50%, si no es que más, de lo que produjo. Y la selección es logradísima,
porque va uno viendo lo que fue publicando año tras año y va encontrando las correspondencias de lo que estaba ocurriendo en ese año, de los centenarios, de los 50 años de no sé quién, etcétera. Y luego aparece una beta que me parece, ya me estoy prolongando mucho, pero voy a acabar, que me parece, sí, perdón, que me parece absolutamente fascinante, que es la cosa de la historia. Yo no sabía que el papá de José Emilio se había negado a firmar el acta en la que simulaban que los asesinatos de Huitzilac habían sido producto de un juicio militar. Se negó y que fue condenado a ser fusilado y que se salvó por obra de Obregón. Entonces, José Emilio tenía una obsesión con Obregón y todo lo que giraba alrededor de Obregón. Dicen que hay una novela sobre Obregón y León Toral y el asesinato que trabajó muchos años y que no se publicó, que debe estar por ahí. Él decía muchas veces, estoy haciendo una novela muy superior a mis capacidades, pero ojalá apareciera. Bueno, perdón por extenderme. Muchas gracias. Antes, nomás ya pasamos al público. Nomás quería comentar un poco lo que decía, acerca de lo que decía Héctor de Mauleón, dos cosas. Una, la vergüenza. La vergüenza era una constante en José Emilio Pacheco. Yo recuerdo haber asistido a una de las lecturas de poesía de José Emilio Pacheco y desde el primer poema que empezó a leer, empezó a ofrecer disculpas. Empezó diciendo, voy a leer este poema, qué malo es este poema que estoy leyendo, qué bruto, es malísimo este poema, ¿cómo pude haber escrito este poema? No se los voy a leer. Y la lectura fue así todo el tiempo. Entonces ese era el Pacheco legendario, este hombre que no podía, que establecía una relación de timidez y al mismo tiempo de intimidad con su público, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, lo que decías de la constante corrección. Hay un caso que me parece emblemático. Pacheco tradujo los 4 cuartetos de T.S. Eliot para el Fondo de Cultura Económica, para una colección muy bonita que tenía el fondo, que se llamaba Cuadernos de la Gaceta. Y eso habrá salido que en los 84, muy bien. Y bueno, se publicó esta edición hermosísima. Yo leí las traducciones, me parecieron extraordinarias traducciones y se acabó como suele suceder, esa colección se acabó y no volvimos a saber de esas traducciones. Y finalmente, después de muchos pleitos, muchos ires y venires, sacó el libro Alianza Editorial en España. Y las traducciones estaban corregidísimas a tal grado que yo opino que de algún modo no las mejoró. Les quitó lo que tenían de esta especie de esta fluidez que tenía la primera traducción que hizo Pacheco, que a mí me parece extraordinaria, se pierde en la versión definitiva que él hace, que además es un libro extraordinario, el que sacó Alianza, que incluso debería traducirse al inglés, porque las notas son impresionantes. Yo no creo que exista en inglés una versión tan anotada de los 4 cuartetos como la que hizo Pacheco, pero las traducciones sí me parece que perdieron mucho en el camino de la corrección. Y quién sabe con cuántas cosas de Pacheco no pasó algo parecido. Pero bueno, qué bueno que tocas esa beta de José Emilio de traductor. Bueno, antes yo quería comentarte de lo que dijiste, de que estaba escribiendo en su inventario algo sobre Juan Gelman, que acababa de morir. Y que inmediatamente después murió él, ¿no? Porque Juan Gelman cumplió 10 años de muerto el 14 de enero y ahora José Emilio, ¿no? Estuvimos aquí haciendo también un homenaje a Juan Gelman. Pero en cuanto a la traducción, creo que a lo que le apostaba él era hacer versiones, no traducciones. Siempre ¿no? decía eso, que hacía versiones. Que hacía versiones, ¿no? Pero y hizo unas versiones fantásticas, no nada más de los 4 cuartetos, también tradujo a Samuel Beckett, tradujo Las vidas imaginarias de Marcel Schwab, en fin, muchas cosas. Y yo tuve una experiencia que a mí me encanta con él, porque hace muchos años, unos 20 años, alguien me propuso hacer una traducción de un autor italiano del siglo XX que ni siquiera en Italia lo conocen, ¿no? Vaya, pasó desapercibido después de que tuvo la época de esta generación del siglo XX, del 900. Massimo Bontempelli. Y mientras yo estaba investigando sobre este autor, me encuentro una nota en un libro
que escriben sobre toda la vida, obra, etcétera, de Máximo Bontempelli, me encuentro una nota donde dice que José Emilio Pacheco tradujo un libro que se llama Diccionario de Ideas de Máximo Bontempelli. Yo dije, no puede ser. O sea, ¿dónde está ese libro? ¿Qué pasa? Entonces le digo a una amiga, oye, además de algunas dudas que tengo sobre la traducción que estoy haciendo, me enteré de esto y le voy a hablar a José Emilio Pacheco, pero como que me da pena, no sé, no, háblale, pero háblale a esta hora, porque si no Cristina te contesta y no te lo pasa nunca. Entonces le hablé y bueno, en efecto, había traducido ese libro y me dijo, ni me lo menciones, Guadalupe, ni me lo menciones. Ese libro, qué bueno que ya no circula, qué bueno que está escondido, es lo peor que yo he hecho de una traducción, no lo quiero ni mencionar. Le digo, bueno, también tengo otras dudas. Mira, esta palabra X, ¿tú qué le pondrías? ¿Cómo la traducirías? Ponle lo que quieras, nadie se da cuenta. Tú ponle como tú quieras, nadie se da cuenta. El hecho es que yo dije, tengo que ver si puedo conseguir ese libro traducido por José Emilio Pacheco, y le hablé a nuestro amigo Enrique Fuentes, se llama, el de la librería Madero. Le hablé a Enrique Fuentes de la librería Madero y le dije, oye, que ya murió, ¿sí? Y le dije, oye, ¿tú conoces el diccionario de ideas de Máximo Bontempelli que tradujo José Emilio Pacheco? Me dijo, claro que sí, ¿cómo no? Nosotros lo editamos. Y le digo, ¿y tienes ejemplares? No, pero te lo voy a conseguir. Y un día me habló y me dijo, ya te conseguí el libro, ven por él. Y es un librito muy pequeño, muy delgadito, como de unas 25 páginas, diseñado por Vicente Rojo. Una verdadera joya, ¿no? Que José Emilio siempre quiso que estuviera escondida porque nunca le gustó su traducción, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota. A mí me parece muy bien que a un autor o a una autora no le guste lo que escriba. A mí me parece, me parece muy bien, me parece un buen punto de partida, la verdad. Y en ese sentido yo creo que es un gran maestro Pacheco, porque uno debería tener siempre esa distancia de disgusto con lo que uno escribe, ¿no? Y él creo que la tuvo siempre, y lo que mencionaba Héctor de los inventarios, yo recomendaría esa lectura. Me parece fundamental, son 3 tomos extraordinarios, hay de todo, además no solamente es literatura, es historia mexicana, Era, están publicados por Era, es una caja muy bonita, y es una lectura para toda la vida, y él no los vio, además publicados, no lo habría permitido, ¿no? Salieron en 17. Sí. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere preguntas. Bueno, sí, a ver. ¿Te pasamos el micrófono? Elena, que además estuvo muy cerca de José Emilio Pacheco muchos años. Hola, primero que nada, muchas gracias por este encuentro que al menos a mí me arropa, porque José Luis lo sabe, hace 10 años este día fue una cosa tremenda para muchos de nosotros. Bueno, durante muchos años fui editora de José Emilio Pacheco y quisiera comentar acerca de lo que dicen ustedes. Creo que se ha malentendido esta obsesión de José Emilio de corregir sus textos con un perfeccionismo. Más bien, lo que yo viví como su editora era su enorme compromiso con sus lectores. Es decir, él siempre decía, a ver, mi lector podría hacer cualquier otra cosa mucho más divertida que leerme. O sea, y que me lea a mí y que dedique su tiempo a lo que yo hago, a mí me exige un compromiso mayúsculo. Entonces, yo tengo que tratar de que lo que llegue a sus manos sea lo mejor que yo puedo hacer. Y al pasar el tiempo, él decía que con la experiencia acumulada quería intentar hacer lo mejor de lo que lo había hecho. Yo creo que le daría mucha tristeza lo que acabas de decir, Teddy, porque en realidad su empeño era otro, ¿no? El empeño era poder hacerlo cada vez mejor. De hecho,
dejamos durante años, cuando trabajé en ERA, me fui poco después de que él murió, pero durante años no salió Morirás Lejos, por ejemplo. Durante años no salió La Sangre de Medusa, y cuando los publicamos después de su muerte, la última versión que él había hecho, porque ese era su compromiso. O sea, él decía, él desde su experiencia, que creo que pues era mayúscula, encontraba un montón de cosas por mejorar y quería realmente entregarle eso a sus lectores. Entonces, solo quería comentar eso, y una cosita más. Creo que José Emilio Pacheco, si bien podía ser muy pesimista a lo mejor en algunos de sus textos, durante los años que me tocó viajar mucho con él y convivir con él, creo que no había una persona más optimista que él en lo cotidiano. O sea, como lo decía Héctor, estar a su lado era estar riéndose todo el tiempo de todo. Podía disfrutar de las cosas más simples, más sencillas, no era una persona exigente. Realmente creo que era un gran ejemplo de vivir el momento, y no había una autoexigencia como un compromiso. Eso era todo, gracias. Yo creo que era el pesimista más alegre que yo he conocido. Justo. Bueno, yo quiero comentar algo sobre lo que han dicho, lo que ha dicho Héctor, de la forma de trabajar de José Emilio en ese tiempo pretecnológico, pero ya con la tecnología incluso, cómo trabajaba José Emilio cuando estaba desarrollando un tema. Le pedía a Cristina que le subiera libros a su estudio, todos los libros que se le iban ocurriendo durante el trabajo, y decía Cristina que después los ponía en el piso, abiertos, señalados, en donde estaban las referencias que iba a utilizar. Y entonces que entrar a su estudio, cuando él estaba escribiendo, era prácticamente imposible sin pisar libros. Estaba todo alfombrado, y decía que verlo pensar y armar sus textos era maravilloso. Estaba la vista puesta en los libros y al mismo tiempo estaba tomando notas. En un primer momento le salían textos muy largos, y después empezar esa labor de ir editando, recortando los textos al tamaño preciso. Nunca entregó un texto que sobrepasara las dimensiones que le solicitaban. El compromiso de José Emilio Pacheco con la escritura, como se ha visto en estos guiones anónimos o en otros textos, era absoluta, pero como dice Héctor, como recuerda también Elena, escucharlo conversar era maravilloso. Yo conozco poca gente, en realidad, que sepa tantos y contar también los chistes. Era un chiste tras otro, un chiste tras otro, y ya te sabes este, y ya te sabes este otro, y al mismo tiempo ir aderezando la conversación con los libros, con las referencias a los amigos, con pequeños chismes. Es decir, era una delicia conversar con José Emilio. En sus textos, por supuesto, hay una gran diversidad de estados de ánimo. En algunos hay tristeza, en algunos hay coraje. Sus textos dedicados a la ciudad son de una constante preocupación, pero en muchos, como mencionó Mauleón, hay un enorme sentido del humor que creo que sí debe valorarse en la obra de José Emilio Pacheco. Esa capacidad de reírse, de autocriticarse, de reírse de sí mismo. Es que sí tenía una cosa que era muy graciosa. Cuando él daba las conferencias
cada año del Colegio Nacional. Eran conferencias que duraban una semana, eran de lunes a viernes, y las daba sobre un tema determinado, el modernismo o la novela de Altamirano, etcétera. Entonces, a lo largo de una semana iba trenzando historias que el público escuchaba absorto, con la boca abierta, porque él llegaba con un mazo de hojas llena de anotaciones con una letra muy pequeñita, pero no las leía, sino simplemente como que bajaba en algún momento la vista, y entonces iba hilando un mural que era verdaderamente maravilloso. Y a partir de yo me volví como muy fiel asistente de esas conferencias, y en algún momento, no sé cómo, quedamos que cada viernes que cerraban las conferencias yo le daba un aventón, nos íbamos a la Condesa, al restaurante Xel-Há de comida yucateca, o al bar Nuevo León, que en ese tiempo todavía estaba medio animado, y me recordó un poco ahorita Teddy, porque decía, pues es que no debo, no debo, bueno, tráigame una torta de cochinita. Todo lo hacía como con culpa. Una vez teníamos que salir del Colegio Nacional en el coche, todo lleno de vendedores ambulantes, y una vez pasé en el coche y tronó algo que era como una botella de plástico, como de un Zeppelin, y me dijo, no haya sido la cabeza de un niño. Entonces tenía este pensamiento siempre trágico que le hacía que Monsiváis se burlara mucho de él, porque Monsiváis le decía, ¿sí supiste lo que le pasó a José Emilio? No, ¿qué le pasó? Lo asaltaron. ¿Dónde? En la escalera de su casa. Iba del cuarto a la cocina por un gansito. Pero en uno de esos viajes se volvió la costumbre durante algunos años, porque luego a Cristina no le gustaba mucho que nos fuéramos hasta altas horas de la noche. Y era maravilloso porque en todo el recorrido que partía del Colegio Nacional al restaurante Xel-Há en la Condesa, José Emilio iba hablando y señalando cosas que ya no estaban o que formaban parte de un mundo ido. Y era como el sentido total de su obra, la destrucción, el paso del tiempo, y la única manera de regenerar esa destrucción es mediante la memoria. Entonces, para mí, una de las frases que han marcado mi vida fue una de esas noches, me dijo, esta ciudad lo dicen los poemas, ¿no? Víctima de incesantes destrucciones, hemos combatido el agua 5 siglos hasta que el agua va a acabar con nosotros, etcétera. Y una vez me dijo, todo lo que veas, velo como si fuera la última vez, porque el año entrante que pasemos ya probablemente no va a estar, estos edificios del 18, estos palacios del 19, ya no van a estar. José Emilio nace en un momento de México de mucha bonanza, él es del 38, 39, y entonces le toca la niñez que viene después de la guerra, donde hay una derrama, donde está el milagro mexicano, y le toca ver, siendo adolescente y entrando en la juventud, el fracaso de México y el deterioro de todo. Yo me acuerdo, por aquí no sé si alguien lo comentó, cómo se lo criticaban en los 80s y 90s, en los suplementos culturales, el profeta de la devastación, ay, el lloroncito ya está llorando otra vez, porque todos los poemas eran pues un lamento de lo que estaba, y no se daban cuenta de que lo que estaba diciendo José Emilio era anunciando el futuro, nuestro futuro. Hoy todos esos están donde deben estar, y Pacheco es Pacheco, ¿no?